Son las 12. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Cayó en Cúcuta presunto integrante del ELN que habría financiado ataque con explosivos a la Escuela General Santander. Bala perdida acabó con la vida de un niño de 14 años en Bello, Antioquia. Paro judicial por 48 horas en juzgados de Paloquemao en contra de propuesta de aumento salarial del gobierno del presidente Duque. Caótico panorama de la salud en el Valle del Cauca. Las EPS deben más de 200.000 millones de pesos a la red pública hospitalaria. Ministerio de Salud traza la ruta para el traslado de pacientes de EPS que sean liquidadas. Feminicidio en el sur de Bogotá. Mujer fue encontrada sin vida con signos de violencia. Industria del calzado envía una dura advertencia a Trump por su errática política arancelaria contra China. Esta noche arranca la cuarta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano. América busca revivir la ilusión. Selección Colombia Sub-20 lista para debutar ante el local Polonia en el Mundial. Y en entretenimiento, Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino se roban todas las miradas en el Festival de Cannes. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. En un trabajo conjunto entre la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía se logró la captura en Cúcuta de Álvaro Mateus, quien sería el presunto financiador del ataque con explosivos contra la Escuela General Santander hace 4 meses y que dejó 22 cadetes muertos. Según las autoridades, Mateus Vargas figura como dueño de una empresa de lácteos que era utilizada aparentemente para el lavado de activos del Frente de Guerra Oriental del ELN al mando de alias Pablito. Este hombre es Álvaro Mateus Vargas, señalado por las autoridades de ser el hombre encargado de pagar toda la logística, los materiales, los explosivos, el personal y el carro usado para atacar la Escuela General Santander y otros gastos jurídicos. Se demostró que un día después del hecho, el señor Álvaro José Mateus Vargas consignó la suma de 10 millones de pesos a Wilson Arévalo, pero 10 días después, es decir, el 28 de enero, consignó 10 millones de pesos más y de acuerdo a los análisis que se han hecho, era para compensar su participación en el acto terrorista relacionado con la Escuela General Santander. Wilson Arévalo es la persona que sacó el carro bomba de la bodega en el sur de la ciudad y se lo entregó a este hombre que ingresó el vehículo a la Escuela General Santander el 17 de enero y mató a 22 cadetes de la policía. ¡Abran la puerta, Policía Nacional! Aseguran las autoridades que esta fábrica de quesos era usada por Mateus como fachada para lavar millonarios recursos de las actividades ilícitas del ELN. Ellos venían manejando la parte financiera del ELN a través de una empresa de lácteos de la cual se tiene conocimiento de unos movimientos de activos de aproximadamente 3.500 millones de pesos que así lo han declarado ante las diferentes autoridades. Con esta fachada de la actividad económica, de la elaboración de productos lácteos, se pudo demostrar que se movieron recursos por más de 24.300 millones de pesos entre el año 2010 y el año 2017. Aseguran las autoridades que los insumos utilizados para la fábrica de quesos eran traídos de Apure en Venezuela y que la flotilla de camiones era utilizada para el transporte de armas, explosivos y estupefacientes del ELN. Y también en Arauca otro golpe asestaron las autoridades contra el ELN. 7 presuntos guerrilleros fueron capturados, entre ellos 4 cabecillas del Frente Oriental. Mayren, buenas tardes, detalles del operativo. Hola Gina, Luisa, muy buenas tardes, al igual que a todos los televidentes que nos ven a esta hora del mediodía. Pues en esta operación conjunta desarrollada en el departamento de Arauca entre Ejército, Policía, CTI y Armada Nacional, fueron capturados 7 integrantes de alto valor de la guerrilla del ELN, entre ellos 4 cabecillas. Con el operativo, las autoridades aseguran que se dio un fuerte golpe a las estructuras de milicias del ELN, que recientemente han protagonizado diferentes atentados en el departamento. 4 de los capturados son señalados cabecillas de las comisiones Camilo Cienfuegos y compañero Tomás. En los últimos días han sido neutralizados 4 cabecillas del ELN, todos cabecillas de comisión. De esta manera, la fuerza pública continúa brindando estas condiciones de seguridad para todo el pueblo araucano.
Uno de los capturados en medio de un enfrentamiento es alias Puntillón, señalado por el ejército de ser cabecilla de la comisión Compañero Tomás, encargado del cobro de extorsiones. Tenía orden de captura por los delitos de extorsión, de rebelión, de homicidio, de tal manera que era un delincuente que estaba haciendo mucho daño a todos los habitantes de la región. Gracias a esta acción oportuna, pues es un alivio para todo el pueblo araucano. Por el momento esa es la información desde el departamento de Arauca. Para CMI La Noticia, Mayren González. Mayren, gracias. Y hay conmoción en Bello, Antioquia por un nuevo crimen. Esta vez el de un niño de 14 años que quedó en medio de una balacera de las bandas que se disputan la zona. Era familiar del futbolista Jesse Mena. Yusi, buenas tardes. Ampliación de esta dolorosa noticia. Hola Gina, buenas tardes. Justamente en esta cancha, la cancha de la cumbre del municipio de Bello, a esta hora realizan un homenaje a sus compañeritos, sus amigos, no solamente de la institución educativa, sino de la escuela de fútbol. Ellos vinieron con camisetas blancas, con globos y con pancartas como esta, con mensajes en el que rechazan este tipo de actos violentos, como en el que dice una vida más que nos quita la violencia, un deportista más al que se le apagan sus sueños. Recordemos que Kevin Santiago Mena, de 14 años, se encontraba justamente en su barrio cuando fue víctima de esta bala perdida por hombres armados que se enfrentan a estas bandas criminales aquí en el municipio de Bello. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ofreció 10 millones de pesos de recompensa a quien brinde información sobre el paradero de los responsables de este brutal crimen. El niño Kevin Santiago Mena, de 14 años, se encontraba fuera de su vivienda en el barrio de Buenos Aires de Bello, Antioquia, cuando fue impactado por una bala perdida, luego de que sicarios en motocicleta dispararan contra un grupo de ciudadanos que se encontraban allí. Pasaron disparando en forma indiscriminada. Este joven trató de huir del sitio, pero fue alcanzado por una de estas balas que le causó la muerte. Iniciamos pues la investigación. Lo que sí es claro es que son grupos criminales de las mismas confrontaciones que se han venido presentando durante el presente año, grupo delincuencial Pacelli contra Almesa, en este caso por el sector donde estaban realizando la actividad criminal. El menor era familiar del futbolista Jesse Mena, que juega en un equipo de Finlandia y entrenaba en una escuela de fútbol para seguir sus pasos. Según las autoridades, es una víctima inocente del conflicto. De acuerdo a las primeras labores de inteligencia e investigación, no tiene ninguna clase de antecedente, no es una persona que esté dentro de la confrontación. Estas son actividades demenciales que vienen realizando estos grupos criminales. Ante la tensa situación de orden público en el municipio, padres de familia recogieron a sus hijos en los colegios para evitar las balas. La situación más compleja se vive en la institución educativa Gilberto Echeverry. De 600 estudiantes, solo 64 llegaron a las aulas. Está maluca la situación, mucho miedo para uno salir con los niños. Con los hijos le da uno como miedo dejarlos salir. Hay mucho temor, todo el mundo tiene miedo, a pesar de que la guerra no es contra la población civil, igual los padres de familia tienen temor a mandar a sus hijos porque este colegio está ubicado estratégicamente, está en el centro del conflicto. Los barrios aledaños de conflicto circundan al colegio. Pese a que Bello está militarizado con soldados cada 10 metros, autoridades reconocen que las medidas aún son insuficientes. Nos dejan totalmente conmovidos porque vemos que las medidas no han tomado la efectividad que quisiéramos y por eso la reunión urgente y satelital para venir a contrarrestar con un reforzamiento en la seguridad. Esta madrugada se presentó un nuevo homicidio producto de la guerra entre los Pacelli, Niquía, Camacol y los Mesa, que ya deja 62 muertos en Bello. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:09 del mediodía, un aparatoso accidente sufrió un hombre justo en los llanos de Cuibá cuando intentaba huir de las autoridades tras asesinar a su pareja sentimental en el municipio de Santa Rosa de Osos. Destrozado quedó el taxi que se había robado el hombre de 28 años de edad para escapar luego de cometer el feminicidio de su compañera sentimental en el municipio de Santa Rosa de Osos. Una novedad reportada de un accidente de tránsito donde un individuo se encontraba atrapado en medio de las latas. Cuando llegan allí encuentran que dentro del vehículo también se halla un arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros.
Indagando un poco más sobre la situación, recibimos información a través de la red de participación cívica que nos señalaba que este individuo se había hurtado ese automóvil en que se movilizaba, que era un taxi. Luego de que la policía atendió el accidente, el presunto asesino fue judicializado. Al parecer es una situación pasional, es la primera hipótesis, no presenta antecedentes y bueno, ya le rendirá cuentas a la justicia por este hecho. En lo corrido de este año, 4 mujeres han sido asesinadas en el departamento de Antioquia. Con estas imágenes y mensajes de paz en donde se realiza este homenaje al niño asesinado, nos despedimos por ahora desde el municipio de Bello, Antioquia, pero más adelante regresamos con otras informaciones de la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias, buenas tardes. Y también al sur de Bogotá se registró otro caso de feminicidio. Una mujer fue encontrada sin vida en la cocina de su casa con signos de violencia y tapada con plásticos. El principal sospechoso de cometer este crimen sería su esposo. Por la alerta de quienes serían familiares y vecinos de una mujer de aproximadamente 30 años, las autoridades llegaron hasta el barrio Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde encontraron tapado con plásticos el cuerpo de la mujer, al parecer con fuertes golpes. Ingresa al cuadrante encontrando esta persona sin signos vitales, ubicada en la cocina del inmueble. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la última persona que tuvo contacto con ella es su pareja sentimental. Al parecer, la mujer vivía desde hace varios años en el lugar con su esposo y su hijo de 5 años, quienes desde el momento de las llamadas de alerta que hizo la comunidad no aparecen. Vecinos del barrio aseguraron que la pareja tenía un negocio y nunca habían visto comportamientos extraños. Ella atendía un negocio de empanadas con el esposo y se movía harto el negocio, y pues era una pareja normal como todo el mundo. Y siempre se veían trabajando nomás. Yo nunca me imaginé que eso había sucedido. Y yo por la ventana pues los veía que salían y entraban así, pero nunca se les vio nada así de peleas ni nada. La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que el esposo de la víctima habría sido el último en verla con vida, por lo que adelantan investigaciones para determinar las principales causas de su muerte. El gobierno definió la hoja de ruta para trasladar a los usuarios de las EPS que sean revocadas o liquidadas. Por ejemplo, esta medida aplicaría si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca toma la decisión para que sean reubicados los afiliados de Medimás. La ruta definida por el Ministerio de Salud busca garantizar el traslado de los usuarios a otras EPS en el caso de que la empresa promotora de salud a la que pertenezca llegue a ser liquidada o revocada. Las EPS que van a recibir son EPS que deben estar cumpliendo las condiciones de habilitación financiera y técnicas. En ese sentido, si un usuario está en una EPS liquidada, será trasladado por la Superintendencia de Salud a otra entidad que garantice la atención y después de un periodo podrá afiliarse a la que quiera. Y si tú después consideras que quieres cambiarte nuevamente, tienes que esperar 3 meses y ahí sí ya puedes hacer el traslado. Los tratamientos, ya sea con tutela o no, tendrán continuidad. La otra EPS pues simplemente tiene que actualizarle su ruta de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deje en firme el fallo del traslado de los usuarios de Medimás a otras EPS, este sería el mecanismo. Para garantizar que frente al fortalecimiento institucional de EPS, que va a derivar en liquidaciones y en revocatorias de EPS, podamos garantizar el traslado de los afiliados de manera responsable. El proyecto de decreto está en proceso de revisión. Y precisamente los pacientes de Medimás y de otras EPS que estén en problemas son el objeto de un plan del Ministerio de Salud que incluiría, entre otras cosas, la posibilidad de que los usuarios puedan pedir el cambio de EPS libremente. Vamos con Joana Avellaneda y la controversia del día. Joan, buenas tardes. Buenas tardes. Un borrador de decreto del Ministerio de Salud define las condiciones para el traslado de afiliados a EPS y garantiza la continuidad del aseguramiento y la prestación de servicios en casos en que las actuales aseguradoras pierdan su habilitación. El borrador establece además como responsable a la Supersalud de definir estos traslados en los casos como el de Medimás e incluye la posibilidad de dejar abierta la puerta a los usuarios insatisfechos para que de manera voluntaria soliciten el traslado de EPS. Por ello les consultamos a nuestros seguidores el tema con la siguiente pregunta. El Ministerio de Salud prepara un decreto para redistribución de pacientes entre EPS. ¿Usted se trasladaría de su EPS?
el 30% sí se trasladaría, el 70% no. Hasta el momento hemos registrado 2.464 votos. Veamos ahora las opiniones de nuestros televidentes en la cuenta de Twitter, @CMI La Noticia, y en la cuenta de Facebook del Canal 1. Por aquí tenemos a Madame Simón que dice: entonces nos van a rifar, así como cosas que dan dinero. Interesante. Por aquí tenemos el comentario de Dubis que dice: no, porque todas se volvieron malas, entonces no hay para dónde mirar. Por último tenemos a William que dice: las EPS deben ser exterminadas, quitarles el privilegio de seguir manejando a su antojo los recursos públicos de la salud. Sigan opinando y votando con el hashtag Controversia del Día en @CMI La Noticia y @Canal 1 Colombia. Mañana analizaremos un nuevo tema. Sigan con más información en CMI, emisión de mediodía. Joan, gracias. Pues es crítica la situación de 40 pacientes de cáncer en Quindío. Medimás, a pesar de fallos de tutelas, no cumple con los procedimientos requeridos. Entre las personas afectadas, varias son menores de edad. Gisela Moreno, buenas tardes. Detalles de la situación de los pacientes. Luisa, Gina y televidentes, muy buenas tardes. Es preocupante la situación de los pacientes oncológicos en esta zona del país. Especialistas tratantes aseguran que la falta de atención médica en varios de ellos no solamente está ocasionando metástasis, sino que incluso están acelerando su muerte. Hasta 10 meses llevan 28 pacientes adultos y otros 12 menores de edad con cáncer en el Quindío esperando tratamiento médico. Según versión de sus galenos, en sus controles se deja la anotación que su estado empeora por falta de medicamentos y acceso a tratamientos. Tenemos casos muy puntuales donde no les han dado tratamiento por 9 meses, 7 meses. 2 de estas personas les ha hecho metástasis, como ha indicado el médico tratante, como consecuencia de la no entrega del medicamento, de la aplicación del mismo, y hoy ya ellas pues con una metástasis que los compromete más su vida. Cristina Parra, una paciente con cáncer de mama, lleva más de 9 meses en el Vía Crucis por conseguir una quimioterapia, llegando incluso por medio de rifas y caridad de sus allegados a pagar particularmente su tratamiento. Dicen ellos allá, no, sí, está autorizada, pero no hay capacidad operativa. Uno les pregunta, ¿qué es capacidad operativa? Ah, no, yo no le puedo decir más nada, solo que no hay capacidad operativa. Les pregunta uno a los de oncólogos, que son la entidad prestadora del servicio, y dicen, no, es que Medimás no ha consignado, no hay plata. Por ahora, los pacientes en el Quindío esperan que el gobierno nacional les ayude de alguna manera para, según ellos, dejar de mendigar su derecho vital a la salud. Seguiremos al tanto de lo que suceda con esta situación en el departamento del Quindío. Con la cámara de Freddy Navarro, desde la ciudad de Armenia, informó Gisela Moreno, CMI, La Noticia. Gisela, muchas gracias. Y en el Valle del Cauca también se presenta una grave crisis en la salud. Las EPS le adeudan a la red pública del departamento más de 200.000 millones de pesos. Gerardo Marilanga, desde el 7 de mayo estoy en urgencias de la clínica Farallones. Estoy afiliada a Comeva EPS y hasta el momento no me han solucionado ningún problema. Estas quizás fueron las últimas palabras de Mercedes Giraldo Marulanda, una paciente afiliada a Comeva EPS que murió en las últimas horas esperando exámenes y revisiones médicas que no fueron autorizadas para atender sus quebrantos de salud, producto de un cáncer del estómago grado 4. Eso es una negligencia que existe en estas clínicas donde no se le da una buena atención a los usuarios, entonces por eso entran a engrosar la lista de personas que fallecen. Y es que este es el panorama en distintas clínicas de la ciudad. Las quejas aumentaron este año a más de 3.216 son de pacientes oncológicos, especialmente de Medimás y Comeva. En casos de pacientes oncológicos, Comeva pasamos de 20, 25 casos que teníamos el año pasado, este mismo periodo, a 78. Y Medimás pasamos de 7, pasamos a 30 casos de pacientes oncológicos que no reciben los servicios de salud. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, todas las EPS le adeudan más de 200.000 millones de pesos a la red pública de atención. No obstante, intentan un acuerdo especialmente entre 2 departamentales para ponerse al día. Comeva y Servicio SOS, ellas reconocen una deuda que tienen en el sistema, reconocen la deuda con la red pública, 33.000 millones de Comeva, 8.000 de SOS, y nos manifiestan su voluntariedad de ayudarnos a pagar lo que deben a la red y con eso facilitarnos el equilibrio financiero de las mismas.
Con respecto al caso de la paciente Marulanda, CMI consultó con Comeva EPS, pero no había respondido al cierre de esta edición. Las autoridades investigan un violento hecho en el que resultó involucrado el exdiputado del Valle Sigifredo López. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que se trató de un intento de hurto. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué se sabe de este caso? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Por fortuna, Sigifredo López salió ileso luego de este violento hecho en el sur de Cali. En estos momentos se encuentra acompañado de su familia y también sobre la hipótesis entregada por las autoridades que se trató de un posible hurto. Este tiene sus reparos. Dice que aún faltan las investigaciones y también consultar los antecedentes del agresor. El exdiputado Sigifredo López se movilizaba en este vehículo cuando fue abordado por un sujeto que golpeó la ventana y su escolta reaccionó generando un fuerte cruce de disparos. El exasambleísta cuestionó la versión inicial sobre un intento de asalto. Se han precipitado aquellos que han dicho que es un hurto sin esperar los resultados de las investigaciones. ¿Por qué lo digo? Como quedó el carro. El carro presenta 13 impactos de bala. 8 fueron hechos como reacción de mi escolta y 5 fueron hechos por el sicario. Los disparos están a la altura, si ustedes vieron cómo quedó ese carro, en las 2 ventanillas, a la altura del cráneo y del cuello, y también en la parte de atrás. Tercero, ¿quién se va a robar un carro en mitad de un trancón? De acuerdo con López, está a la espera de los resultados que entreguen las investigaciones y conocer la identidad del agresor, pues asegura que en la escena habría más personas involucradas. Estaba esperando o mirando si el carro era blindado o esperando que yo bajara que se bajara el vidrio, porque como el vidrio es polarizado, muy oscuro, y eran las 7:30 de la noche pasadas, pues no se podía ver, entonces estaba como, ¿cierto? No sé, yo realmente no quiero hacer hipótesis, sino que quiero esperar los resultados de la investigación, porque tampoco puede ocurrir que todos los atentados contra líderes sociales en nuestro país se conviertan en tentativas de hurto o que se pretenda minimizar la situación tan delicada de seguridad ciudadana que vive el municipio de Santiago de Cali. Sigifredo López, quien se salvó de la masacre perpetrada por las FARC en junio de 2007, salió ileso del cruce de disparos y cuenta con un esquema de seguridad. Lo que me informa la policía es que esa noche, por algún motivo que desconozco, no salió en su carro blindado, sino en un vehículo particular, creo que es de su familia, pero los escoltas se encontraban con él y de hecho son uno de los escoltas los que dispara contra el presunto asaltante. Entre tanto, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle permanece uno de los heridos, quien se trataría del presunto agresor. El exdiputado Sigifredo López ya le fue reforzado su esquema de seguridad. Explicó que en el momento no se movilizaba en el vehículo blindado porque se encontraba pinchado y estaba en ese momento en un proceso de reparación y estaba, por supuesto, esperando los resultados de la respectiva investigación. En otras noticias del departamento del Valle, el alcalde del municipio de El Cerrito ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien brinde información sobre la ubicación de la deportista desaparecida, una futbolista identificada como Jenny Asprilla, que desapareció desde el pasado domingo cuando iba rumbo hacia el corregimiento de Palmaseca en el municipio de Palmira. Su familia y también la administración del Cerrito emprendieron una brigada para buscar, por supuesto, la ubicación de esta jugadora. Esta es toda la información hasta el momento desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias, buenas tardes. Y en las últimas horas, un grupo de internos, algunos venezolanos que se encontraban en la URI de la Fiscalía en Barranquilla, protagonizaron un amotinamiento al interior de las celdas y tomaron de rehén a un custodio que presta servicios como patrullero de la policía. Fabián, buenas tardes. ¿Y por qué fue la protesta? Luisa, muy buenas tardes. Estas personas privadas de la libertad protestaron por la defensa de los derechos humanos y también por el amotinamiento que existe en las carceletas de la URI de la Fiscalía ubicada en el centro de esta ciudad. Este lugar de paso, que según Nacional Judicial está diseñado para 70 personas privadas de la libertad, hoy el hacinamiento es de un 100%.
Este problema se viene presentando desde hace más de 3 años. Ellos estaban exigiendo es que si les definieron la situación jurídica no deberían estar ahí por el hacinamiento, porque ahí se están atentando contra los derechos humanos. Tras el amotinamiento en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía, 3 de los sujetos privados de la libertad serán judicializados por el delito de secuestro, según informó la policía. Se tomó la decisión de trasladar a unos reclusos a la cárcel distrital y a otros que deben purgar pena sustitutiva de prisión domiciliaria para descongestionar acá el hacinamiento que lastimosamente se presenta. Desde la Personería de Barranquilla denunciaron que en este sitio transitorio hay internos que tienen más de 3 meses de estar recluidos en espera de ser trasladados a un centro carcelario. Vemos que los centros carcelarios donde van a ser trasladadas estas personas también están en hacinamiento. No se ha buscado una solución de fondo y este problema sigue creciendo constantemente en la ciudad de Barranquilla. Diariamente la policía conduce a la URI para ser puestos a disposición de la Fiscalía entre 25 y 30 personas que infringen la ley penal. Durante todo el día de hoy, estas personas privadas de la libertad serán trasladadas a distintos centros carcelarios de la ciudad. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Una alerta lanzó Medicina Legal por los homicidios de líderes en el país. De enero de 2018 a abril de 2019, 317 líderes han sido asesinados. Según Medicina Legal, es preocupante la situación de líderes sociales en el país. Según un informe de la entidad, conforme pasan los meses, aumentan los crímenes contra los líderes sociales. Las zonas de alerta de este informe son Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño, Cauca y norte de Santander. Según los investigadores, campesinos, quienes apoyan la sustitución de cultivos ilícitos, y líderes comunales son los que más atentados reciben. Campesinos, tenemos 88 personas asesinadas. En segundo lugar están los indígenas con 74 personas asesinadas y en tercer lugar los miembros de los planes de sustitución de cultivos con 44 personas asesinadas. De enero de 2018 a abril de 2019, 317 líderes han sido asesinados en el país. La Contraloría General de la República denunció graves incumplimientos en las obras contratadas en Mocoa para darle 909 viviendas a los damnificados de la avalancha registrada en marzo del 2017. Las obras que revisó la Contraloría General corresponden a 909 unidades de vivienda para víctimas de la avalancha ocurrida en marzo de 2017 y que hacen parte de la segunda fase del gran proyecto de recuperación de Mocoa impulsado por el Gobierno Nacional. El ente de control encontró falta de estudios y diseños y graves incumplimientos por parte del contratista Germán Mora Insuasti durante el desarrollo de los proyectos en los cuales la inversión supera los 78.000 millones de pesos. Las viviendas que según el cronograma de obra deben entregarse en septiembre de este año, hoy tendrían que registrar un avance del 68% y la realidad es que apenas van en el 14%. En este año se entregarían las 100 de las 909 y esperamos que el próximo año, en el 2020, estén las 900 listas para entregar a los habitantes y damnificados de la avalancha Mocoa. El informe de la Contraloría tras visitar Mocoa señala textualmente que lo más preocupante es que la ejecución en físico es nula. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Cayó en Cúcuta presunto integrante del ELN que habría financiado ataque con explosivos a la Escuela General Santander. Bala perdida acabó con la vida de un niño de 14 años en Bello, Antioquia. Paro judicial por 48 horas en juzgados de Paloquemao en contra de propuesta de aumento salarial del gobierno del presidente Duque. Caótico panorama de la salud en el Valle del Cauca. Las EPS deben más de 200.000 millones de pesos a la red pública hospitalaria. Ministerio de Salud traza la ruta para el traslado de pacientes de EPS que sean liquidadas. Feminicidio en el sur de Bogotá. Mujer fue encontrada sin vida con signos de violencia. Industria del calzado envía una dura advertencia a Trump por su errática política arancelaria contra China. Esta noche arranca la cuarta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano. América busca revivir la ilusión. Selección Colombia Sub-20 lista para debutar ante el local Polonia en el Mundial. Y en entretenimiento, Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino se roban todas las miradas en el Festival de Cannes.
Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Sí hay pruebas contra exministras de Santos por caso Odebrecht, revela fiscal ad hoc. Partidos políticos proponen regularizar las drogas. Uribismo no firma el acuerdo. Apareció el extranjero que fumó marihuana en Metrocable de Medellín. Nuevas modalidades de hurto en Transmilenio. En el año 600 personas han sido capturadas. Alarmante cifra, 3 de cada 5 niños víctimas de bullying intentan quitarse la vida. Golpe a la minería ilegal, destruyen retroexcavadoras avaluadas en 2.000 millones de pesos. Emergencia por tornados en Estados Unidos. Primer home run del cartagenero Harold Ramírez en el béisbol de las Grandes Ligas. Llega a Bogotá Romeo y Julieta a cargo del Ballet Nacional de Rusia. A las 12:30 seguimos en CMI, emisión del mediodía. El exfiscal general ad hoc, Leonardo Espinosa, aseguró que recolectó evidencias que vinculan al caso Odebrecht a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Pero, ¿qué implicaciones tendrían estas pruebas? César Melo, buenas tardes. Gina, Luisa, televidentes, así es, mucha atención porque el exfiscal general ad hoc, Leonardo Espinosa, reveló hace pocos minutos que habría pruebas contundentes contra las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez por el caso Odebrecht. Incluso dice Espinosa que su despacho tenía lista una imputación de cargos por el delito de prevaricato. No, propiamente un proyecto como tal no. Un programa metodológico de investigación a partir del cual se visualizan o se perfilan lo que vayan a ser los posibles cargos, los hechos jurídicamente relevantes que se están revisando, frente a los cuales se está haciendo acopio de pruebas y un buen número de órdenes de policía judicial en curso. De otra parte, Espinosa reveló que su despacho encontró que se presentaron irregularidades en el caso de captura de 3 directivos extranjeros de la concesionaria Ruta del Sol, ya que la Fiscalía no habría solicitado orden de captura en su contra, por lo que el despacho de Espinosa solicitó la imputación de cargos de los 3 directivos brasileros. Desde el norte de Bogotá, esta es toda la información por el momento. César Melo, CMI, La Noticia. César, muchas gracias, buenas tardes. Y apareció el extranjero que fue multado por fumar un porro de marihuana en el interior de una de las cabinas del Metrocable en Medellín. Yusi, buenas tardes. ¿Este hombre ya pagó la multa? Sí, Luisa, según la policía ya pagó esta multa, que en realidad es un comparendo si se aplica el código de policía y que es por 220.000 pesos, pero también pidió disculpas a la ciudadanía, reconoció que fue un acto indebido por tratarse de un sitio público, especialmente un sistema de transporte. Horas después de que su rostro se hiciera viral en redes sociales por fumar marihuana en una cabina de la línea L del Metrocable de Medellín, Andrew, el canadiense, se presentó ante las autoridades para responder por este acto no permitido en el sistema de transporte público. Acepto la responsabilidad por lo que fue una decisión muy mal pensado, irrespetuoso y una falta de respeto y cultura que habla mal de quién soy yo, representa mal de mi país y verlo ahí me da tanta vergüenza. El canadiense además pidió disculpas a la ciudadanía. Realmente pido disculpas, lo que me pareció una broma en el momento. Ahora simplemente lo veo por lo que es un acto irrespetuoso descaradamente y me siento tan avergonzado. Las autoridades le aplicaron el código de policía, pagó un comparendo de 220.000 pesos. El extranjero se sabe que está radicado en la ciudad, en donde además tiene una empresa y una fundación. De verdad, eso. También hay conmoción en el Urabá antioqueño por el asesinato de 2 policías de la Cipol y también del Gaula. Ellos son Cristóbal Bedoya Hernández, de Inteligencia Policial, y también Walter Osorio, quien fue del Gaula, acribillado por hombres armados en el corregimiento del 3, esto en el municipio de Turbo, y al parecer, según algunas informaciones e investigaciones, se encontraban realizando labores de inteligencia. Y en otras noticias de Medellín, la policía también capturó a un peligroso delincuente conocido con el alias de Diego Almuerzo, quien es señalado de ser el máximo cabecilla de la banda La Agonía, que sería el terror de la Comuna 13 de Medellín, responsable de muchos de los homicidios y que se enfrenta a la banda del Coco.
Hasta una lujosa casa del barrio Simón Bolívar de Medellín llegaron 55 hombres de inteligencia de la policía para capturar a Diego Alexander Hernández, conocido con el alias de Diego Almuerzo. Es considerado como el terror de la Comuna 13 de Medellín, al ser el máximo cabecilla del grupo delincuencial La Agonía, que enfrentada a la banda criminal El Coco, causa la mayoría de homicidios del occidente de la ciudad. Un delincuente que estaba asumiendo el liderato de toda la actividad criminal en la Comuna 13 en cuanto a extorsiones, en cuanto a desplazamiento forzado. Aunado a esto y de forma articulada con los delincuentes, el tema de homicidio, los temas que se han presentado en los últimos días. En el momento de su captura intentó fugarse por los techos como lo había hecho hace un año desde una estación de policía. Las autoridades lo calificaron como un demente. Eso vino, me atrapó, coronó, me le volé. Ya, coronó. Van subiendo en la escala demencial, ni siquiera dentro de las estructuras, en su escala demencial, ordenando situaciones absurdas, pudiendo posiblemente con los delitos que ha cometido haberle trancado su carrera criminal. Incluso amenazó a los uniformados con disparar su fusil si lo tuviera. Gracias que no tenía el fusil encima, o sea que yo me voy a matar a paz. Es una amenaza directa que él hace y ahí donde se ve el grado de peligrosidad que tiene este delincuente, que estando sometido ya por la justicia, estando capturado, sea capaz de hacer una afirmación de que si tuviera su fusil se enfrentaría a los policías. Alias Diego Almuerzo quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado y homicidio. Diego Almuerzo hacía parte del cartel de los más buscados, o también el denominado cartel de las sombras de Medellín. Esto desde la capital antioqueña. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Paro judicial por 48 horas en los juzgados de Palo Quemao. Mauricio, buenas tardes. ¿Cuál es la razón de la protesta? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, pues en los juzgados de Palo Quemao y en otros despachos judiciales del país que se han sumado en las últimas horas hay un cese de actividades, básicamente porque ellos están exigiendo un reajuste en su salario y también en apoyo pues a las decisiones judiciales que se han tomado en las últimas horas y para que haya independencia pues en la rama judicial. Este es el panorama que se puede observar en este momento en los juzgados de Palo Quemao y nos acompaña aquí uno de los voceros de Azonal Judicial. Muy buenas tardes, bienvenido a CMI Noticias de Mediodía. Cuéntenos básicamente cuáles son esas exigencias que ustedes tienen para el país, para el gobierno. Muy buenas tardes, CMI, teleaudiencia. Mire, las exigencias son un incremento salarial acorde para la rama judicial. El gobierno nacional en la Mesa Nacional de Negociación está ofreciendo el 0,8 sobre el IPC, esto nos daría un 3,98. Y esto nos parece injusto porque toda la canasta familiar estuvo por encima, el salario mínimo estuvo por encima, entonces necesitamos apoyar a las federaciones y confederaciones que en el día de hoy están sentados en mesa nacional para el reajuste salarial, para que sea efectivo y el incremento sea acorde para todos los trabajadores de la nación. Muchísimas gracias. Bueno, es de recordar que están sirviendo o está mejor funcionando el servicio de juzgados de garantías, también los habeas corpus, las libertades y las tutelas de salud. Eso es todo desde los juzgados de Palo Quemao. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán, CMI La Noticia. Muy buenas tardes. Mauricio, gracias, buenas tardes. Un vuelco total en la lucha contra las drogas, comenzando por regular el uso de la marihuana, acaba de proponer un grupo de congresistas de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de la República, menos el Centro Democrático. Gerardo, buenas tardes, ¿y qué más dice esta propuesta? Hola, muy buenas tardes. Pues la propuesta consiste en que Colombia debe ponerse a tono con lo que están haciendo otros países. Por ejemplo, Uruguay, que ya tiene regularizado el uso de la marihuana. Dicen que incluso en Estados Unidos ya son 12 los estados que han regulado, que han permitido el uso recreativo de la marihuana y que la política antidrogas es hipócrita, que Colombia pone los muertos mientras en el mundo siguen distribuyéndose los estupefacientes. Congresistas de todos los partidos políticos, menos los uribistas, el Centro Democrático, Mira y Colombia Justa y Libres, propusieron un salto en la lucha contra las drogas en Colombia, regular el uso de las drogas, comenzando por la marihuana recreativa. El senador Gustavo Bolívar dijo que Colombia ha gastado en los últimos 15 años 140.000 millones de dólares en la lucha antidrogas, de acuerdo con cifras de Planeación Nacional.
planeación, en un derecho de petición que le hicimos, cuánto se ha invertido en la guerra, en el Plan Colombia exclusivamente, nos dice que 131.600 millones más 9.600 millones que ha invertido Estados Unidos en el Plan Colombia. O sea, es una suma de 140.000 millones de dólares. Pero hay otras sumas adicionales. Por ejemplo, se han capturado 1 millón de personas en estos, desde el año 2000, más o menos, aproximadamente, y esas capturas tuvieron un costo de 10 billones de pesos. Con eso hubiéramos podido comprarle todas las cosechas de coca a todos los campesinos, lo hubiéramos quemado y le hubiéramos dado también un terreno, una casa a cada campesino. Pero esas cifras vienen es de la plata que meten el Plan Colombia aquí. Y esa plata que mete el Plan Colombia aquí solamente se puede contratar con empresas de Estados Unidos. Los congresistas manifestaron que la lucha va a ser dura interna en Colombia, también en el mundo, pero que asumen ese compromiso. Vamos a asumir este reto difícil, pero obligante, de intentar un cambio en el país y en el mundo de la lucha contra el flagelo de las drogas. Esperamos que la sociedad colombiana entienda este esfuerzo. Nuestro compromiso para ofrecerle al país un pacto nacional, soberano de Colombia para enfrentar esta política antidrogas que en todo caso requiere un correlato internacional porque estamos hablando de un problema de naturaleza global. Saben que la controversia política va a ser mayor cuando quien gobierna es un presidente del Partido Centro Democrático que se opone a la legalización y en este caso regularización de las drogas. Los proyectos serán presentados en bloque a partir del 20 de julio. Y es que lo que dicen estos congresistas es que la controversia política a partir de la próxima legislatura va a ser mayor. Esperan no ser estigmatizados ni mal caracterizados, dijeron ellos, porque dicen, la política antidrogas debe de hacerse de cara al país, porque el consumidor ni el cultivador debe ser tratado como un narcotraficante, sino debe ser una cosa integral que resuelva los problemas de la sociedad colombiana. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Gerardo, muchas gracias. Tenga mucho cuidado porque delincuentes han adoptado nuevas modalidades para robar en Transmilenio. En lo corrido del año, más de 600 personas han sido capturadas por estos delitos. Al cosquilleo y raponazo se suman la escalera humana y las obras de teatro donde delincuentes simulan peleas de pareja para distraer a los usuarios de Transmilenio y hurtar sus pertenencias. Estas nuevas modalidades de hurto dentro del sistema han dejado más de 600 personas capturadas en flagrancia y más de 400 víctimas al día. Los ciudadanos deben de portarse mejor, debemos de tener unos comportamientos adecuados, debemos de tener conciencia ciudadana. Tenemos la aplicación de una multa tipo 2 que está por alrededor de 230.000 pesos. A pesar de las 300 cámaras de vigilancia que tienen algunas troncales, uniformados y policías de civil, se siguen registrando aproximadamente 10 personas robadas cada hora. Las estaciones que se han denominado como más inseguras son la Avenida Jiménez, calle 19, calle 63, la calle 72 y calle 76. Hemos identificado 52 estaciones y sus entornos donde vemos una concentración de hurto importante y por eso estamos haciendo en esas estaciones operativos como este, donde está policía, donde están gestores de convivencia, donde están otras entidades, mejorando las condiciones del entorno. Los celulares y las billeteras siguen siendo los elementos más hurtados dentro del sistema de Transmilenio. Golpe a la minería ilegal en Cauca. Autoridades destruyeron retroexcavadoras avaluadas en más de 2.000 millones de pesos. Así terminaron 8 meses de investigación e inteligencia de la Policía de Carabineros y la Brigada del Ejército contra la minería ilegal. ¡Fuego! Las explosiones son la sonora evidencia de la destrucción de maquinarias avaluadas en más de 2.500 millones de pesos utilizadas por los grupos armados ilegales para la extracción ilícita de oro en el Cauca. Se desarrollan unas operaciones al sur del municipio de López de Micay, especialmente en el corregimiento de San Antonio de Gurumendi, donde se atacan unos sectores donde se están desarrollando la explotación ilícita de yacimientos mineros. Para ejecutar esa operación fue necesario el traslado de 180 hombres de la Armada, el Ejército, de la Policía de Carabineros y del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Logramos la destrucción de 6 retroexcavadoras, de 3 motores
y de 4 unidades productoras de minería ilegal. Esto es un golpe contundente que se le hacen a las finanzas del Frente José María Becerra. El sonido de los helicópteros alertó a los ilegales que les dio tiempo de mover parte de la maquinaria hasta un poblado cercano para evitar su destrucción. Y cambiamos de tema porque en el país 3 de cada 5 niños víctimas de bullying intentan quitarse la vida y 30% de los estudiantes del país fueron víctimas de este flagelo, según un informe de la Fundación Universitaria San Martín y el Ministerio de Educación. Según el Ministerio de Educación, en Colombia, 30% de los estudiantes de los colegios del país señaló ser víctima de bullying. En Colombia, especialmente en Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Educación del distrito nos da unos datos donde en el primer trimestre del 2019 se reportaron cerca de 120 casos de acoso escolar. Lo preocupante es la consecuencia que el matoneo deja en las víctimas. 3 de cada 5 niños que han sido víctimas de acoso escolar han pensado en algún momento en acabar con su vida. Aunque sucede en la mayoría de grados escolares, hay 2 cursos donde estos casos ocurren con frecuencia. Los estudiantes de 5º y de 9º grado son los estudiantes que más reportan casos de bullying. Expertos señalaron que hay formas de prevenir e identificar el hostigamiento escolar. Los ciclos de sueño no son los mismos, pérdida de apetito, mal humor, momentos de ira, que no eran frecuentes antes en el comportamiento del menor. Tenemos que hacerle un seguimiento a ese tipo de características. Otra de las claves es escuchar y creerle a los niños cuando expresan ser víctimas de matoneo. La región de Cordillera, en el norte de Nariño, vive un renacer de la guerra por el enfrentamiento entre paramilitares, disidencias de las FARC y del ELN. Amenazas, desplazamientos y descuartizamientos se denuncian en esta nueva fase del conflicto que se caracteriza por el control del narcotráfico y la minería ilegal y está desprovista de una parte ideológica. Informe especial de CMI. Son las majestuosas montañas de la cordillera al norte de Nariño. Montañas donde nace el nudo de los pastos, el macizo de Huaca. En sus entrañas se tejieron sueños de paz. Hoy, en esas verdes y hermosas faldas, renace la tristeza de la guerra. Una guerra que quizás no se ha ido nunca. Creo que ha sido una comunidad que le apostó muchísimo realmente al proceso de paz. Que creyó que era posible todo este tema de implementación y que tristemente hoy tenemos que decir que está pasando por una situación humanitaria bastante delicada, pero también por una dinámica de violencia que realmente no se miraba hace muchos años. Una violencia que se antoja calcada de una que se creía en el olvido, una quimera llamada paz. Aquí vino un proceso de paz, cuando la paz todavía no la hemos encontrado. Los grupos siguen siendo lo mismo. Aquí antes han llegado más grupos y ha habido más guerra que antes de la paz. El paramilitarismo, las nuevas formas de paramilitarismo que han intentado llamarse, grupos ilegales, bandas criminales, cuando realmente pues, las prácticas que tienen estamos viendo que están descuartizando nuevamente a personas. Son 5 los municipios que componen la región cordillera en Nariño y que hoy se disputan palmo a palmo esos nuevos grupos. Y es que el abandono y las insuficientes acciones de control territorial por parte del Estado han incrementado la capacidad de despliegue de estos grupos. El reporte que tenemos incluso de nuestra propia fuerza pública es de la existencia de no menos de 10 organizaciones criminales, 10 organizaciones al margen de la ley en el departamento de Nariño. Yo diría que el departamento de Nariño, para que quede claro, hay que mirarlo en el mapa como con una línea en diagonal. Si usted la traza, queda de un lado Cordillera y Pacífico. Y ese todavía es el Nariño en conflicto, el Nariño en guerra, la parte de Colombia que está en ese conflicto. En la zona, hoy se ve la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en cabeza de alias El Cucaracho y El Muelas, el Frente Steven González, disidencia de las FARC y el ELN. Y comandantes nuevos, la gente va cambiando, va pasando, pero los impuestos siguen corriendo lo mismo. Si aquí hay una bomba de gasolina, este negocio, aquí tiene que pagar impuestos. No es que digamos, no, hubo la paz, se entregó la FARC, la gente descansó, el campesino ya no tiene que pagar más impuestos, nada. No, aquí las cosas son diferentes. Si antes pagábamos un impuesto, ahora pagamos doble impuesto. Porque ya no va a ser la FARC la que cobra el impuesto, no. Ahora ya hay en 2 grupos que cobran 2 impuestos. Según la Defensoría del Pueblo, el fortalecimiento de estos grupos armados se debe principalmente a la firma de alianzas de no agresión
para controlar las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Sabemos que el combustible para que entren estos grupos son el cultivo de mata de coca. Ese es el combustible para que entren los grupos al margen de la ley. Esta gente lo que hace es cobrarle los impuestos, manejar el negocio del narcotráfico y ejercen control. Al ejercer control empiezan los homicidios, empieza la violencia, la violación de derechos humanos. Las montañas que componen la región cordillera se cubren hoy en un 80% de cultivos de hoja de coca, tras el fracaso y los incumplimientos a los pactos hechos con el programa de sustitución de cultivos. Mientras no haya cómo sostener un campesino a su familia, mientras no haya unas vías de acceso, de comunicación, salud, educación, obligatoriamente tenemos que hacer algo que es ilícito. No lo digo yo, eso lo dice cualquier campesino. No hay forma de trabajar entonces pues toca. Y de pronto los grupos al margen de la ley, como eso es lo que da plata, eso es lo que mueve la plata, entonces de pronto aprovechan eso, ¿no? Por el abandono del gobierno. Sin embargo, los cultivadores de hoja de coca están claros que el objetivo es cambiar la coca si hay ayuda del gobierno y si la sustitución se hace de manera voluntaria y sin fumigaciones con glifosato. El glifosato nos ha causado muchos problemas. La gente ahorita está muriendo de cáncer. El cáncer todo viene preparado por el glifosato. Mire, la fumigación los terminó con cultivos de plátano, de papaya. Vea, aquí había cultivos de chontaduro, de coco, todo. Pero esos cultivos, esas matas ya no se volvieron a dar más. Mire el daño que nos ha causado el glifosato. Por eso nosotros hoy no estamos preparados a dejar el campesino, a dejar la comunidad que deje fumigar los cultivos. O dejen fumigar con glifosato y todo, no. Este es el Puente Rojo, un símbolo del terror de lo que significó la guerra para los habitantes de esta región del norte del departamento de Nariño. Hoy, con el regreso de los grupos paramilitares a la zona, los habitantes que le apostaron a la paz, las comunidades que creen que aún es posible creer en la esperanza, esperan que no se repita esa dolorosa página de su historia. En el Puente Rojo, en el tiempo de la violencia, fue donde más gente mataron, masacraron y las tiraron al río Patía. Hoy, la disputa territorial entre los nuevos grupos ha generado desplazamientos, masacres, confinamientos y desapariciones contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y campesinos de la región. 2 personas que fueron asesinadas, descuartizadas en el sector del corregimiento de Madrigal, doloroso para nosotros. Realmente el mensaje no es solamente que descuartizaron a 2 personas, es el terror para la comunidad, es el terror lo que se quiere volver a imponer acá. Aquí funcionaba la zona veredal de La Paloma, en el corregimiento El Madrigal, perteneciente al municipio Policarpa, del norte del departamento de Nariño. Aquí hacían vida cerca de 300 guerrilleros de las FARC que entregaron las armas y firmaron el acuerdo de paz. Poco tiempo después, 255 de ellos habían desertado. Los restantes 45 tuvieron que ser trasladados de este lugar al departamento del Cauca. Paradójicamente, los alcanzó la violencia. Una zona veredal abandonada tras el fracaso en la implementación de los acuerdos y las amenazas que llegaron desde los mismos grupos que hoy ocupan la región y siembran el terror. Han sido muchas las cosas que han prometido, han sido muchos los proyectos que se han presentado, pero desafortunadamente aquí no, de parte de la comunidad, nosotros no hemos tenido nada de respuesta, no hemos visto lo que se prometía, ¿no? Estamos esperando, Dios quiera que algún día llegue. En Nariño lo que ocurre es un posicionamiento de un lugar estratégico. Es decir, aquí hay que advertirlo, da grima, da dolor de patria, que el valor del territorio, tanto estratégico, geográfico, lo tenga la criminalidad y no el Estado. Es decir, esta es una respuesta a un abandono institucional, es una respuesta a un abandono integral del Estado en ese territorio. Desde la región de Cordillera, el llamado es al gobierno a ocupar los espacios dejados por las FARC, a garantizar los programas de sustitución voluntaria de cultivos y a la inversión social
más allá de la propia presencia militar que se ha dado en la región. William Parra, CMI, La Noticia. Y a esta hora regresamos a Medellín con nuestra compañera Yusi Chaparro y nuevos detalles del asesinato del menor de 14 años en Bello, Antioquia. Yusi, ¿qué nuevos detalles se conocen de este crimen? Gina, hace pocos minutos la policía ratificó que ofrecerá esta recompensa de 10 millones de pesos a quien brinde información por el paradero de estos criminales responsables. Al parecer serían algunos integrantes o de los Mesa o de los Niquía Camacol, pues este niño de 14 años fue asesinado en el barrio en donde tiene injerencia el grupo denominado Los Pacheli. El niño Kevin Santiago Mena, de 14 años, se encontraba fuera de su vivienda en el barrio de Buenos Aires de Bello, Antioquia, cuando fue impactado por una bala perdida, luego de que sicarios en motocicleta dispararan contra un grupo de ciudadanos que se encontraban allí. Pasaron disparando en forma indiscriminada. Este joven trató de huir del sitio, pero fue alcanzado por una de estas balas que le causó la muerte. Iniciamos pues la investigación. Lo que sí es claro es que son grupos criminales de las mismas confrontaciones que se han venido presentando durante el presente año, grupo delincuencial Pacheli contra el Mesa, en este caso por el sector donde estaban realizando la actividad criminal. El menor era familiar del futbolista Jesse Mena, que juega en un equipo de Finlandia y entrenaba en una escuela de fútbol para seguir sus pasos. Según las autoridades, es una víctima inocente del conflicto. De acuerdo a las primeras labores de inteligencia e investigación, no tiene ninguna clase de antecedente, no es una persona que esté dentro de la confrontación. Estas son actividades demenciales que vienen realizando estos grupos criminales. Ante la tensa situación de orden público en el municipio, padres de familia recogieron a sus hijos en los colegios para evitar las balas. La situación más compleja se vive en la institución educativa Gilberto Echeverry. De 600 estudiantes, solo 64 llegaron a las aulas. Está maluca la situación, mucho miedo para uno salir. Con los niños, con los hijos, le da uno como miedo dejarlos salir. Hay mucho temor, todo el mundo tiene miedo, a pesar de que la guerra no es contra la población civil, igual los padres de familia tienen temor a mandar a sus hijos porque este colegio está ubicado estratégicamente, está en el centro del conflicto. Los barrios aledaños de conflicto circundan al colegio. Pese a que Bello está militarizado con soldados cada 10 metros, autoridades reconocen que las medidas aún son insuficientes. Nos dejan totalmente conmovidos porque vemos que las medidas no han tomado la efectividad que quisiéramos y por eso la reunión urgente y satelital para venir a contrarrestar con un reforzamiento en la seguridad. Esta madrugada se presentó un nuevo homicidio producto de la guerra entre los Pacheli, Niquía Camacol y los Mesa, que ya deja 62 muertos en Bello. La policía está haciendo acompañamiento a los estudiantes y también padres de familia para que no sigan faltando a clases. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI, La Noticia. Yusi, muchas gracias, buenas tardes y con esa información vamos a hacer una breve pausa. Al regresar a CMI, emisión del mediodía, les contamos por qué se hundió el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. El Congreso de la República aprobó en primer debate un proyecto que obliga a que las grandes empresas paguen de forma temprana las facturas a las pequeñas y medianas empresas y proveedores. Con esta iniciativa se pretende dar mayor liquidez a las pymes del país, quienes muchas veces sufren por falta de efectivo. La Comisión Tercera de la Cámara dio visto bueno a una iniciativa que busca que las pequeñas empresas no tengan que esperar tanto tiempo para recibir el pago de sus facturas. Lo que persigue es dotar de capital de trabajo, sobre todo a los más pequeños, que dependen para seguir manteniendo su unidad productiva del pago oportuno de los bienes o servicios que vende. El objetivo de esta iniciativa es darle liquidez a las pymes y evitar que los grandes industriales se financien a costillas del pequeño empresario. Inicialmente arranca con 60 días, después pasa a 45 y después pasa a 30. Esta iniciativa también evitaría el denominado jineteo, que es que la empresa grande mueve a su antojo las fechas de pago de las facturas. Las relaciones que hagan entre empresarios, que son los acuerdos de voluntades, serán los que deben primar, pero en ausencia de ellos tendrá que primar la ley
para proteger realmente a esos pequeños productores. La comisión también dio vía libre a la creación del defensor del usuario aduanero. Esta figura busca que los importadores y exportadores tengan a alguien que los defienda al interior de la DIAN. Aquí se crea esa figura del defensor para que realmente haya una voz, sobre todo de los más débiles. Senadores y representantes del Partido Verde, encabezados por el senador Antanas Mockus, le enviaron un mensaje al presidente Iván Duque frente a la Casa de Nariño para que incluya a la oposición en un eventual acuerdo nacional. Wilson Moreno con el reporte. Wilson, buenas tardes. Luisa, buenas tardes para usted y para todos los colombianos en el país. Hace pocos minutos, en un acto simbólico, el Partido Verde, frente a la Casa de Nariño, le ha pedido al presidente Iván Duque que incluya a la oposición en este gran acuerdo nacional que busca solucionar los problemas más apremiantes de la nación. El mensaje fue leído por el nuevo presidente de la colectividad, Antonio Navarro Wolf. En el siguiente informe les contamos mensajes más importantes de lo que fue este aparte de Antonio Navarro Wolf. No le demos la espalda a la paz. No le demos la espalda a la paz. Con un acto simbólico frente al Palacio Presidencial, el Partido Verde le envió un mensaje al presidente Iván Duque, en el que asegura que un acuerdo nacional no se puede conformar con la exclusión de la oposición. Reconocemos que el gobierno del presidente Duque está en crisis y que sus dificultades para dirigir el rumbo de la nación tienen consecuencias para los colombianos, como el aumento del desempleo, cae el crecimiento económico, se paraliza la inversión de los sectores productivos, se debilita la fuerza pública y se desborda la violencia en los campos y ciudades. El Partido Verde buscará además conformar con las otras colectividades que se declararon independientes un verdadero acuerdo nacional para solucionar los problemas más apremiantes del país. La Alianza Verde invita hoy a los partidos que se declararon independientes, Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, a los que como nosotros se declararon en oposición, y a organizaciones sociales y poblacionales a que nos sentemos a diseñar lo que puede ser un verdadero acuerdo nacional que incluya a todos los sectores del país, entre los ya demostraron capacidad del gobierno para lograrla. Hoy mismo empezaremos a contactarlos a todos los sectores en búsqueda de ese propósito de lograr el acuerdo nacional. El Partido Verde iniciará desde hoy mismo esos acercamientos con los otros partidos. Estaremos muy pendientes pues de la respuesta del presidente Iván Duque a este mensaje del Partido Verde. Desde el Congreso de la República, Wilson Moreno, CMI La Noticia. Wilson, gracias. Feliz tarde. Fue capturado Jesús Octavio Acosta, representante legal de la empresa encargada de remodelar el Estadio Murillo Toro de Ibagué en los Juegos Nacionales del 2015. A esta hora en el Palacio de Justicia en Ibagué se lleva a cabo la imputación de cargos contra Jesús Octavio Acosta, representante legal de la empresa AIC, encargada de la interventoría de las obras de remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro para los Juegos Deportivos Nacionales en el año 2015. Según las investigaciones, Acosta, abogado de profesión y capturado en Bogotá, habría obtenido ilegalmente el contrato de interventoría por valor superior a los 600 millones de pesos, por lo que será procesado por contrato sin lleno de requisitos legales. Hasta el momento lo que se llevó fue la legalización de la captura, la cual ya el juez de control de garantías le impartió legalidad, como quiera que se respetaron los derechos y las garantías fundamentales que le asisten al procesado, y también se respetó el término de ley, esto es que fuera puesto a disposición del juez de control de garantías en un término de las 36 horas a partir de su captura. Con Jesús Octavio Acosta ya son 17 los capturados entre funcionarios y contratistas por el desfalco de los fallidos Juegos Nacionales 2015 en la capital tolimense. Por séptima vez se hundió el proyecto de cadena perpetua para violadores de niños. El gobierno brilló por su ausencia, pese a que fue una de las banderas de campaña del presidente Iván Duque. Los ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera de la Cámara aseguran que pese a los anuncios de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez e incluso del propio presidente Iván Duque, que en campaña dijo que apoyaría el proyecto, nunca se presentaron a respaldar la iniciativa de cadena perpetua a violadores. Era una promesa de campaña del presidente Duque y no ha radicado la reforma constitucional, y las bancadas de parlamentarios de la U, del Partido Liberal y de otros partidos hemos intentado darle avance, pero no encontramos el respaldo para garantizar que el proyecto sea aprobado. Los defensores de los derechos de los niños también advirtieron que esta es una nueva derrota para el gobierno. Pero ¿dónde está el gobierno nacional, donde se comprometió en campaña a sacar adelante la cadena perpetua para castigar a estos violadores? En este debate no hubo compañía de la directora del ICBF, tampoco del ministro Interior, no hubo compañía del gobierno nacional donde se comprometió a sacar este proyecto adelante. La iniciativa será presentada nuevamente el próximo 20 de julio.
Se dispararon los robos de contadores de agua y luz en el barrio El Real de la localidad de Engativá. En menos de un mes, los delincuentes se han llevado 25 medidores. Como se observa en el video, delincuentes aprovechan las altas horas de la noche para robarse los contadores del agua y de la luz del barrio El Real en la localidad de Engativá. En menos de un mes, estos sujetos se han llevado 25 medidores, al parecer para venderlos como repuestos. Ciudadanos aseguran que el daño es gravísimo, pues a través del recibo del acueducto y de Codensa, cada persona debe pagar 350.000 pesos para reponer los contadores. Una tapa también nos toca colocarla a nosotros, también nos vale 90.000 pesos, entonces todo corre a costa del usuario, porque las empresas no nos responden. Y nosotros no tenemos la culpa que nos roben un contador de agua, que nos roben un contador de luz. Policía pasa, pero pasan en las motos y no hacen nada. A veces atracan a alguien y uno los llama y ellos no vienen. Los residentes ya tienen identificados a 2 sujetos que hasta con ceguetas delinquen en varios puntos de la zona. Como son plásticos, entonces con una cegueta o jalándolos a la fuerza salen muy fácilmente y pues generalmente los llevan son personas de la calle, los indigentes. Las autoridades aseguraron que trabajarán en operativos, además hacen el llamado para que cuando se presenten estos hechos llamen a la línea 116. Con esta información hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, emisión del mediodía, la carta de Adidas, Nike y Puma al presidente Trump por sanciones a China. Ya volvemos. En Noticias del Mundo, Adidas, Nike, Puma y otras 170 empresas de calzado enviaron una dura carta al presidente estadounidense Donald Trump, instándolo a reconsiderar la imposición de aranceles a los productos fabricados en China, advirtiendo que su entrada en vigor sería catastrófica para esta industria. En una contundente carta suscrita por 173 empresas de calzado como Adidas, Nike y Puma, hicieron un duro llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que considere los efectos catastróficos que generaría a los comerciantes y fabricantes estadounidenses que dependen de artículos chinos la nueva imposición de aranceles a los productos importados del gigante asiático. La propuesta tarifa adicional del 25% sobre el calzado sería catastrófica para nuestros consumidores, nuestras compañías y la economía estadounidense en general. La industria del calzado estadounidense, que genera una renta de impuestos de $3.000 millones cada año, advirtió que cualquier aumento en el costo de importación de zapatos tiene un impacto directo en los consumidores. Su propuesta de agregar aranceles a todas las importaciones de China está exigiendo al consumidor estadounidense que pague la factura. Es hora de poner fin a esta guerra comercial. Los aranceles promedio de Estados Unidos para el calzado son del 11,3%, pero en algunos casos pueden alcanzar un nivel tan alto como el 67%. Es por ello que este sector considera que un aumento de los impuestos podría aumentar el costo para sus clientes en unos $7.000 millones anuales. Según la agencia Bloomberg, si bien esta industria ha alejado su producción de China, algunas compañías están a años de poder trasladar toda su producción fuera del país asiático, que sigue siendo un gigante en la fabricación de zapatos. Y continúa la emergencia en Estados Unidos por cuenta de una decena de tornados que dejaron a su paso un panorama de destrucción por el centro del país. En Oklahoma, decenas de personas fueron rescatadas de las catastróficas inundaciones causadas por el paso de varios tornados que llegaron acompañados de fuertes vientos, torrenciales lluvias e incluso granizo. Los cuerpos de bomberos utilizaron lanchas rápidas para evacuar a cientos de personas que quedaron atrapadas en sus viviendas debido al aumento en el nivel del agua. Sin embargo, la caída de árboles y el daño a viviendas e infraestructuras también fueron otros de los destrozos que dejó el paso del fuerte fenómeno climático. When I turned this way, I couldn't tell what direction I was going anymore because stuff was just flying around. Everything was turned around. It was, and nothing looked right. Texas, Arkansas y Missouri también fueron otros de los estados que se vieron afectados. En este último, las autoridades declararon el estado de emergencia y alertaron a los ciudadanos sobre las graves consecuencias que podría seguir trayendo el mal clima. Se prevé que hoy el temporal pierda fuerza mientras avanza rumbo a la zona de los Grandes Lagos. 6 personas murieron durante violentas manifestaciones en Indonesia luego de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales. Duros disturbios entre manifestantes y la policía de Indonesia tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, donde se reeligió a Joko Widodo, dejan como saldo al menos a 6 personas muertas y 200 heridas.
Después de una protesta pacífica de los seguidores del opositor Prabowo Subianto, quien afirmó que había fraude electoral, un grupo de manifestantes intentó llegar a las oficinas de la Agencia de Supervisión Electoral, ubicadas en el centro de Yakarta, para exigir una revisión de las papeletas. Quemaron carros y lanzaron piedras a la policía, que empleó gases lacrimógenos y balas de gomas para dispersarlos. Las autoridades de Indonesia arrestaron a más de 250 sospechosos de incitar a la violencia y despejaron las calles de Yakarta. El canciller Carlos Holmes Trujillo hizo hoy un vehemente llamado a la comunidad internacional para que aumente la cooperación económica a Colombia y atender la crisis migratoria que ha generado la llegada de más de 1.300.000 venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Colombia acaba de presentar las cifras de lo que ha representado la migración de los venezolanos que abandonaron su país por las condiciones económicas, sociales y políticas en que están bajo el régimen de Nicolás Maduro. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hoy son 1.296.552 los venezolanos que han entrado en los últimos 5 años al país, lo que constituye la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía. Colombia no tiene los recursos económicos suficientes para atender la crisis migratoria venezolana, aseguró el canciller. Con esto lo que se quiere señalar es que agradecemos la cooperación internacional, pero la crisis migratoria sigue creciendo. Ya estamos en el primer escenario que anunciamos hace varios meses y los escenarios subsiguientes son aún más preocupantes, no solamente por el número, sino por las condiciones en las cuales se está produciendo el deterioro de la situación en Venezuela y, por lo tanto, alimentando así el flujo migratorio que se dirige hacia distintos países. El ministro Carlos Holmes Trujillo también hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumente las presiones políticas y diplomáticas para que cese lo que él llama la tiranía de Nicolás Maduro y del régimen comunista en Venezuela. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. Un juez ratificó la suspensión de la licitación para construir Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. El distrito apelará a la decisión judicial. El juez 49 administrativo resolvió la medida cautelar solicitada por el edificio Altos de la Cabrera y ratificó la suspensión de la licitación para la construcción de Transmilenio séptima. Aquí estamos frente a una decisión arbitraria que no tiene un sustento técnico ni un sustento legal. Aquí no podemos hacer política con estos temas. Vale la pena señalar que esta no es la troncal séptima, es la troncal 17ª. Según el juez, el distrito no cuenta con estudios completos para el proyecto y la obra no cumple con las normas urbanísticas sobre el ancho de andenes y calzadas, sobre todo en los puentes proyectados en la avenida Circunvalar con 84. El interés particular de unos pocos propietarios de apartamentos prima sobre el interés general de millones de personas. Así entonces, y a 7 meses de terminar la administración de Enrique Peñalosa, no habría tiempo suficiente para ajustar los estudios como lo pide el juez y despantanar el proyecto. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. La defensa de los derechos de los consumidores que hizo la superindustria al sancionar a las empresas Banco Falabella y Rappi por no respetar el tratamiento de datos. La resolución mediante la cual se multa con 496 millones al Banco Falabella y con 298 millones de pesos a la empresa Rappi afirma que no se respetó el derecho a la suspensión de datos de un cliente que puso 8 veces la solicitud en Banco Falabella para que no le enviaran mensajes a su celular y de otro que pidió que no le enviaran correos con fines de publicidad y mercadeo a Rappi. Ambas empresas desatendieron estas solicitudes. Además, la superindustria les ordena poner a disposición de los usuarios los mecanismos ágiles para realizar este tipo de solicitudes. En esta ocasión, el cliente sí tuvo la razón. Lo malo. Paro en los juzgados de Palo Quemado por 48 horas. Los jueces y servidores de la justicia tomaron la decisión de suspender actividades con el fin de presionar al gobierno para que se incremente el salario de los trabajadores y también para que se respete la independencia de jueces y fiscales, así como la institucionalidad ante los recientes hechos que han cuestionado a la rama judicial.
Y lo feo es la cifra de líderes sociales asesinados en el país. Un nuevo atentado se registró en el corregimiento de Belén de Bajirá, en Antioquia, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo de Henry Chaverra, un líder social comunal. A pesar de los disparos, Chaverra salió ileso. Y es que entre enero del 2018 y el 30 de abril del 2019, 317 líderes han sido asesinados. Según el informe de Medicina Legal, las zonas de alerta en el país son Valle del Cauca, Antioquia, Cesar, Nariño, Cauca y norte de Santander. Las principales víctimas son campesinos, líderes comunales e integrantes de grupos de sustitución de cultivos. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Luisa, y hasta aquí las noticias en CMI Emisión del Mediodía. Como siempre, gracias por acompañarnos. Los dejamos con ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Y a las 9 de la noche no se pierde la emisión central de CMI. Que tengan una muy feliz tarde.